bienvenidos de nuevo a este nuestro curso Mística y Lenguaje Poético, que concluye esta segunda etapa en este año. Estamos muy contentos porque se ha mantenido la matrícula y el interés en estos temas que por lo general no se tocan porque se confunden con otras cosas, ustedes lo saben. Estamos de plácemes porque tenemos a una invitada de lujo que ha sido muy generosa con nuestro proyecto, tanto con el PAPIT que tuvimos en el año de 2012 a 2014. Ella también había estado participando y ahora de nueva cuenta nos muestra su generosidad dando esta conferencia magistral sobre uno de los temas que le apasionan, que son las filosofías y las religiones orientales. Y para darle la bienvenida, le daré la palabra a nuestro secretario académico, el profesor, el maestro Fernando Rodríguez. Es que me cuesta mucho trabajo los Fernández y los Rodríguez. Bueno, yo ya le había cambiado entonces mejor cheque. Entonces, el maestro Fernando Rodríguez dará unas palabras de bienvenida y después le damos paso a la doctora Carmen Armijo, que es la coordinadora del Centro de Poética, a donde yo estoy adscrita en este instituto. Entonces, primero los dejo con el doctor Fernando Rodríguez. Gracias, Margarita. Sí, simplemente yo voy a ser muy breve, darle la bienvenida a la doctora Elsa Creus, una de las voces poéticas más importantes del último medio siglo en nuestro país. Y no solo eso ya sería suficiente motivo de gusto para que estuviera de visita en nuestra universidad, sino además también es una académica destacadísima, estudiosa de las religiones, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras, y desde luego es un gusto para nosotros, para el instituto, que ella dé la conferencia de clausura de este curso, ¿no? Un proyecto PAPIT que también quiero felicitar a la doctora Margarita León y a su equipo, ¿no? Por este trabajo que han venido realizando, no solo ahora, sino ya de largo tiempo atrás. Y pues simplemente eso, ¿no? Reiterar la bienvenida, agradecer su presencia, y qué mejor manera de clausurar un evento de esta importancia que escuchando a la doctora Elsa Creus hablando con todo lo que sabe acerca de las religiones y la filosofía oriental. Entonces, pues simplemente eso, reiterar la bienvenida y darle la palabra a la maestra Carmen Armijo. Pues muy buenos días a todos y bienvenidos en este día tan importante. ¿Cómo se oye bien? Y pues a nombre del Centro de Poética, de donde aquí, bueno, Margarita organizó todo este programa y del Instituto de Investigaciones Filológicas, le damos la bienvenida otra vez a la doctora Elsa Creus, que es realmente una estudiosa, una filósofa y una estudiosa de las religiones de la India también. Religiones, porque además has estado ahí mucho tiempo, ¿verdad? Has pasado ahí, creo que tu hijo nació en la India, ¿verdad? No. Es que cuando lo vi, yo espero que sí, bueno, cuando lo vi de chiquito, ya parecía un Lucas. Sí, bueno, Elsa Creus, aunque ya todo el mundo la conoce, voy a decir, ella es doctora en filosofía por la UNAM y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, y sobre todo ella estudió filosofía oriental y meditación por 2 años en Janeshpur, donde estuvo ahí en la India, y ha sido profesora de la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y codirectora de la Casa del Poeta. O sea, es una gran poeta, no solamente una estudiosa. Ella con una palabra que tú le dices, con esa palabra ya tiene para hacer una poesía. Porque a mí me pasó, yo le conté una anécdota de Taormina y en 1 minuto ya tenía, hasta la tengo, no se la voy a leer porque no quiere que la lea, pero se lo voy a enseñar para que vean. Pero con 1 minuto ya tenía un poema que hizo a Taormina zarpar. A lo mejor se trata así. Y le digo, solamente con esa sonoridad ya tiene esa facilidad, Elsa, ¿no? Y
Y además de su labor docente, como les digo, es poeta, ensayista, traductora, y ahorita pues vamos a deleitarnos con esta ponencia, esta conferencia magistral, que es este título, Trimurti. No, eso es unas diapositivas que vamos a ver. Ramprasad, un devoto de la diosa Kali. Entonces yo las dejo. Muchas gracias. No sé si quieras, Elsa, que dé un poquito más de tus publicaciones. Ay, no. ¿No? Bueno, entonces te damos la palabra para que el tiempo sea todo tuyo, y en todo caso subimos tu currículum al sitio web de nosotros para que perfecto, muy bien. Entonces con ustedes la doctora Elsa, pero recibámoslo. Muchas gracias a todos, muy buenos días, y gracias en especial a Margarita León por esta nueva invitación. Creo que la generosidad es de ella, y ojalá estuviera yo a la altura de todos los méritos que me atribuyen. Lo dudo, pero vamos a comenzar con esto sobre Ramprasad. Ramprasad Sen es una de las grandes figuras dentro de la poderosa tradición de poetas y místicos o bhaktas de la India. Nacido en Bengala hacia 1720, en el seno de una familia donde se veneraba a la diosa Kali, su devoción por esta deidad fue el tema de inspiración más rico y constante de sus numerosos poemas, escritos en bengalí y que han sido traducidos a varias lenguas de la India y de Occidente. La tradición mística de Bengala es de gran riqueza, como ocurre con todos los núcleos bhaktas o devocionales de las diversas regiones de la India. Y en ella confluyen, en esta tradición mística de Bengala, confluyen tradiciones muy diversas. Bengala ha sido un crisol donde se han fundido elementos tribales autóctonos, elementos del hinduismo tradicional, de corrientes tántricas, tanto budistas como hinduistas, a lo que se sumará después la presencia del Islam, particularmente del sufismo. Desde tiempos antiguos ha habido en Bengala cultos tántricos de orientación Shakta, es decir, que tienen como centro de sus creencias y disciplinas a la Shakti, la energía divina del dios Shiva, que toma múltiples formas. Una de ellas es la de la diosa Kali, aunque cabría decir que no todos los cultos de Kali son tántricos. Hay muchas escuelas de tantra muy distintas entre sí, pero en general el tantra es un conjunto de filosofías y disciplinas de carácter yógico tendientes a conducir a la iluminación o liberación espiritual. Kali es la deidad protectora o patrona de Calcuta, que es como llamaron los ingleses a la ciudad de Kolkata, que recientemente recuperó que era su nombre original. Calcuta fue la capital de la India durante la dominación británica. Y el culto a Kali, propio de la ciudad, es probablemente de origen prevédico, pues mantiene el sacrificio de animales en los templos.
Habiendo sido esta la principal forma de culto entre hebreos, griegos y otros muchos pueblos antiguos, ha sido, sin embargo, un elemento totalmente ajeno al hinduismo tradicional, y es por lo que se ha pensado que el culto de Kali sea anterior a la presencia de los indoarios en la India, que son quienes tenían como su patrimonio espiritual los Vedas, que se consideran como escrituras reveladas. El poeta Ram Prasad ve a Kali como madre del universo y madre suya. En toda la región de Bengala y en especial en Kolkata se le considera así. Pero antes de hablar del poeta me gustaría establecer un contexto más amplio para entender mejor tanto la figura de Kali como la poesía de Ram Prasad, dado que no tenemos aquí mucha familiaridad con estos temas. Lo que podemos considerar como poesía mística del hinduismo, además de poemas escritos en sánscrito por algunos poetas antiguos, proviene de una serie de movimientos populares que empezaron a surgir en el extremo sur de la India a partir de los siglos VI y VII después de Cristo, y cuyos poetas escribieron en sus lenguas locales, haciendo a un lado el sánscrito, que había sido el vehículo de toda expresión religiosa, literaria y filosófica desde los orígenes de la cultura brahmánica indoaria, de la que proviene directamente lo que ahora llamamos hinduismo. Y supe por la doctora León que el Óscar Figueroa dio una conferencia sobre este tema, así que esto quizá ya les resulte más familiar, ¿no? Estas tradiciones se conocen como bhakti o devoción y fueron propagándose del sur hacia el norte, enriqueciendo las lenguas locales y creando una verdadera revolución en la religiosidad, pues se formaron en comunidades de devotos que se reunían para cantar a sus dioses y admitían en sus grupos no solo a mujeres excluidas de los rituales védicos, que eran la expresión religiosa predominante, sino que también incluían a personas de todas las castas, lo cual iba muy en contra de la ortodoxia sacerdotal, que defendía ferozmente la división de castas en la que sustentaba su autoridad y su poder. La bhakti se fue extendiendo por toda la India como una epidemia benéfica, puesto que renovó los sentimientos religiosos de la gente al prescindir de la intermediación sacerdotal y descubrir que cualquier persona, a través de la devoción y la entrega a su deidad elegida, podía alcanzar elevados niveles de espiritualidad y eventualmente la experiencia de la iluminación. El testimonio de este proceso espiritual único en cada quien puede hallarse en la riquísima y muy abundante poesía que dejaron estos actas o devotos. En ella se reflejan distintos momentos del proceso interior que van desde el primer impulso de búsqueda espiritual hasta la experiencia de la fusión total con la divinidad, pasando por etapas de éxtasis y sequedad interior, de profunda contemplación, lo mismo que de prueba y desaliento.
y muchas otras fases que con expresiones diversas es posible descubrir en los escritos de místicos de cualquier época y lugar. En distintas regiones de la India, desde Tamil Nadu, que se encuentra en el extremo sur de la costa oriental y que conserva su lengua aborigen, el tamil, que es más antigua que el sánscrito, la Bhakti se fue difundiendo hacia otros estados del centro y del norte de la India. En muchos casos se trataba de grupos numerosos de devotos, entre los cuales había por lo general muchos poetas, hombres y mujeres de todas las castas, aunque en otros casos tenemos figuras más aisladas, que sería el caso de Ram Prasad, aunque tiene una tradición muy fuerte detrás y delante después, ¿no? Dentro de la enorme variedad de lenguas, tradiciones y antecedentes históricos que hay en los muchos estados de la India, el factor que ha propiciado su unidad ha sido la religión hinduista, que dentro de su colorido politeísmo tiene la concepción de que hay un ser único, absoluto y trascendente, inefable, sin atributos ni nombres, que está más allá de toda la multitud de dioses. Estos, que sí poseen figuras, nombres, atributos e incluso una historia personal, se consideran como un vehículo para conducir a la experiencia del Absoluto Supremo, del cual son una manifestación. El culto a los antiguos dioses védicos, que es lo que precisamente celebran los Vedas en sus himnos y que datan desde mediados del segundo milenio, del 1500 antes de Cristo, se supone que sean los himnos védicos más antiguos. Esto según autores occidentales que siempre tratan de reducir las fechas, como que les cuesta mucho trabajo aceptar la antigüedad de estas tradiciones y siempre están regateando y poniendo fechas más recientes, cuando los hindúes mismos se van al otro extremo y dicen, no, es que esta tradición tiene 6,000 años, lo cual tampoco es, ¿no? Pero bueno, entre unos y otros, de todas maneras es muy antiguo. Y lo que decía es que este culto de los antiguos dioses védicos hacia los siglos 3 y 4 después de Cristo se concentró principal, aunque no exclusivamente, en la figura de 3 dioses. Juntos se conocen como Trimurti, que significa 3 formas. Y vemos la raíz europea del sánscrito, de tría, 3, ¿no? Esta tríada, y evito especialmente usar la palabra Trinidad, está formada por los dioses que representan los procesos de creación, sostenimiento y disolución del universo. Son también sumamente importantes sus consortes, a cuyo conjunto se le llama a veces Tridevi, o sea, las 3 diosas. Puesto que algunas de estas figuras fueron el objeto de culto en la mayoría de estos movimientos devocionales, quisiera que viéramos a continuación sus imágenes para explicar a través de una rápida descripción iconográfica el simbolismo de estas
divinidades. Los cultos de dos de estos dioses, Vishnu y Shiva, son hasta la fecha los más poderosos de la India. Y quiero anticipar aquí que dentro de este contexto resulta excepcional la devoción de Ram Prasad por la diosa Kali, aunque está en total consonancia con la tradición de Bengala. Y vamos a ver ahora las diapositivas. Voy a ir describiendo un poco las figuras para llegar a Kali hasta el final. Esta es una representación de la Trimurti completa, ¿no? El aspecto de creación, sostenimiento y disolución del cosmos. Y esta estatua, a la que ya le faltan algunos brazos, se supone que tendría elementos que pertenecían a cada uno de los tres dioses. Aquí tenemos otra Trimurti. Esto se encuentra en las cuevas de Elefanta, que es un templo a Shiva. Y aquí Shiva se está apropiando de las tres funciones, aunque a él le toca solo una, pero esto sería el aspecto creador, quizá, el aspecto de sostenimiento y el aspecto de disolución o destrucción cósmica. La primera figura de la Trimurti es el dios Brahma, que nunca debe confundirse con Brahman, con N final, que es neutro, y que representa al absoluto supremo. Este Brahma es solo el Dios creador y no es gran cosa aquí. Lo que importa realmente es ese absoluto que está más allá de todo, Brahman. Aquí aparece el Brahma tiene 4 cabezas y tenía una que le cortaron. Pero según el mito, cuando él, de repente, hay varias versiones del mito, de repente dice, estoy solo, quiero ser muchos. Y de ese impulso nace de él una diosa. Y es tan bella que cuando ella comienza a dar reverencialmente una vuelta ceremonial alrededor de él, cosa que se llama pradakshina en la India, el dar la vuelta alrededor de un templo, una figura o algo, al dios le brotan más cabezas porque es tan bella que no quiere dejar de verla. Entonces le brota otra cabeza aquí, atrás, acá. Ella se siente intimidada, vuela al cielo y le brota otra cabeza en la coronilla. Se enamora de ella y desde luego va a ser su consorte. Ahora, en todos los mitos de creación, o en muchos, no en todos, perdón, pero sí en muchos, suele haber incestos primigenios porque si solo existe un Dios en el principio, cualquier cosa que surja de él o de ella va a ser su hijo. Entonces siempre hay estos incestos. Y se observa que en épocas tardías, pues ya se considera como una cosa tremenda, en contra de la moral, y surge una reacción
Y es así como otro de los dioses corta una cabeza a Brahma como castigo por su incesto, ¿no? Entonces se queda solo con 4 y es uno de los rasgos iconográficos que permiten distinguirlo. Esta imagen está de espaldas y aquí puede verse la cabeza de atrás, así que inequívocamente es Brahma. Aquí lo vemos y trae un rosario para repetir mantras, un caracol cuyo sonido representa el sonido primordial de la creación. Se dice que si uno pone el oído en un caracol marino, lo que oiga va a ser lo más similar que hay a la sílaba Om, que es la sílaba primordial, ¿no? Es de donde emerge la creación. Entonces, eso es lo que representa en la figura de Brahma. Ay, es que me equivoco. Y esta es una representación moderna. Hay muchas de estas imágenes. Yo no sé si recuerdan algunos de ustedes, los de más edad seguramente, aquellos calendarios que había muy coloridos que acababan en las cocinas siempre y que tenían la leyenda de los volcanes o tenían unas escenas de hacienda o de rancho con unas rancheras chapeadas muy bonitas y todo. Bueno, esto es como el equivalente, es todo un género. Los venden afuera de los templos en la India y es lo que ha venido a sustituir, aunque sí hay expresiones más clásicas, toda el arte iconográfico tradicional. Entonces, ahora los pintores de estas pinturas siguen todas las estipulaciones tradicionales de cómo, no es que se arrancan a pintar y ya, tienen que meditar durante largo tiempo en aquel Dios al que quieren pintar, y cuando sienten que está ya en su interior, entonces comienzan a pintar. Pero tienen que interiorizar primero la imagen de ese Dios. Entonces aquí sí vemos, nos sirve porque lo vemos más completo y tiene aquí los Vedas. Se dice también que sus 4 cabezas representan cada una a uno de los 4 Vedas y que por esas 4 bocas se están recitando cada uno de los Vedas constantemente. Aquí está también el rosario para repetir el mantra. Esto es lo que se llama un kamándalu, que es como un cuenco de agua que llevan los ascetas. Hay ascetas que lo que tienen como únicas posesiones es un taparrabos, ¿cómo se llama? ¿Báculo? Un báculo y un camándalo. Un camándalo. Y aquí es un loto, aunque lo más común es que las deidades de la India tengan una mano en lo que se llama Abhaya Mudra, que es un gesto de bendición. Esta es la Saraswati que voló al cielo y regresó con Brahma después, que es diosa de la palabra, la sabiduría y la música. Es, dijéramos, diosa del sonido, de ese sonido primordial del que proviene la poesía,
la música, proviene también la filosofía y aquí tiene el mismo rosario de Brahma y el Kamandala. Acá están los Vedas, que siempre aparecen en unos rollitos largos, porque se escribían en hojas de palma y se plegaban como acordeones. Y siempre terminan siendo unos rollitos de este tamaño, y en la otra mano tiene también un loto. O sea, son los mismos atributos. Aquí se ve más de cerca el rollo con las escrituras y el loto. Esta es la representación de calendario, aunque es antigua. Aquí aparece la diosa tocando una vina con el rosario y los Vedas. Y tiene un pavo real aquí. Casi todas las deidades, no casi, todas las deidades tienen un vehículo que es un animal consagrado a ellos. El dios Brahma es un cisne, pero creo que no aparecía aquí por ningún lado. Es un cisne que se llama Hamsa. No, en esto no está. Y también de Saraswati, aunque ella también tiene un pavo real. Esta es de una belleza increíble, esta escultura. Y también con el pavo real. Aquí tiene los mismos elementos, los Vedas y la vina y algo. No sé si son qué cosa. De aquí no veo. Aquí están los dos como pareja. Y la segunda forma de la Trimurti es el dios Vishnu. Debería tener un punto debajo de la S y otro debajo de la N. Y Vishnu representa el sostenimiento y la protección del universo creado. Y esta forma de Vishnu se llama Narayana. Y es Vishnu dormido en el océano primordial antes de que ocurra la creación o de que ocurra una creación, porque existe la idea allá de que hay este ciclo de creación, sostenimiento, disolución, hay una etapa de vacío, de latencia, podríamos decir, después del cual vuelve a comenzar otra creación. Y eso se sucede infinitamente, siempre ha sucedido y va a seguir. Esto es lo que se dice, sí, la creación tiene un final, pero luego vuelve a comenzar. No sé hasta qué punto la idea de este eterno retorno haya propiciado la noción de que los seres humanos también nacen, viven, mueren y reencarnan, vuelven a nacer. Y esto se repite interminablemente hasta que alguien verdaderamente se harta de estar aquí y busca cómo salir. Y eso es la búsqueda de los místicos en la India. Buscan cómo liberarse para no volver a reencarnar. Entonces la liberación también se puede expresar como iluminación total. Se vuelve así la meta de todos los sistemas de yoga y de filosofía y de tantra y de todo lo que quieran. Todas las sectas
las tendencias religiosas, por un lado o por otro, tienen este mismo objetivo. Entonces aquí Vishnu, quizá en uno de esos lapsos cósmicos, está dormido en las aguas del mar primordial, soñando la creación que todavía no ocurre, y que es como borgiano. Y aquí no está, lo cual fue un acierto del escultor, porque habría arruinado la imagen, que es muy bella, pero normalmente se representa en esta imagen de Narayana un loto que sale del ombligo de Narayana y en el cual aparece sentado el dios Brahma, el creador. O sea que es como si el creador surgiera, el creador mismo surgiera de Vishnu. Vishnu aparece con otros atributos. Aquí sí parece tener un loto. Esta mano está en actitud de dar. Este es el no temas y este es el dar, es la abundancia. Y lleva también un mazo y un Sudarshana, que es un disco de bordes afilados. Es un arma guerrera que podía el dios lanzar, o quien sea, era un arma común, se podía lanzar y podía decapitar a una persona. Entonces, es interesante observar que Brahma tiene sobre todo atributos propios de los sacerdotes. Los Vedas, la recitación de los Vedas, el mala o rosario para repetir los mantras, el kamandalu, y en cambio Vishnu tiene más atributos de un guerrero, que son por otro lado las dos castas superiores de la India. La de los sacerdotes, que es así el top, y la de los guerreros y gobernantes, reyes, príncipes, etc. Esta es otra representación de Vishnu. Aquí vemos nuevamente el calendario, donde aparece más claro el mar primordial con su serpiente Shesha, que aquí pueden ver, es una serpiente de 1000 cabezas, y él está recostado sobre la serpiente, que flota en ese mar primordial. Y aquí se ven algunas de las 1000 cabezas de la serpiente, que también por suerte no se le ocurrió al escultor ponerlas todas. Aquí se ve poco la serpiente y Vishnu con el Sudarshana, el disco, y acá están algunas cabezas también, el mazo, un loto y un caracol, que en el caso de él no tiene que ver con el sonido primordial de la creación, sino como tiene que ver con un implemento de guerra. Era un sonido de caracol, lo que llamaba a la batalla. Vishnu tiene la peculiaridad, por ser el protector del universo, de que cada vez que esté en peligro el equilibrio cósmico o la Tierra, o incluso uno de sus devotos, o el Dharma, que es la rectitud, la justicia, encarna para salvar la situación. Entonces hay 10 encarnaciones del dios Vishnu que se llaman avataras.
Y entre ellas hay dos que son las más famosas. Una es la del dios Rama, arquero, que es el personaje principal del Ramayana, que quizá a alguien le tocó todavía leerlo en prepa, pero pues creo que ahora ya no se ve. Ya mis alumnos más jóvenes ya no se acuerdan. Entonces aquí hay también una representación de Rama, y aquí está Rama con su esposa Sita y su hermano Lakshmana, que son quienes huyen al bosque, si recuerdan la épica. Y aquí está también que es una belleza de figura, Hanuman, que es un dios mono. Y el otro avatara de Vishnu, muy famoso, es Krishna, que tiene una infancia pastoril, dorada, idílica, y aquí aparece con sus vacas tocando la flauta. Estas son algunas gopis. Las gopis eran las pastoras o vaqueras que infaliblemente se enamoraban de él. Y él también, ay Dios, ¿cómo quito eso? Y él también de ellas, aunque tiene una favorita que es Radha. Y los amores de Krishna y Radha han sido tema, yo no sé de cuántos poetas místicos, porque desde luego que se convierte en un emblema del amor del alma y Dios. No muy distinto del cantar de los cantares. Y tiene una carga erótica muy fuerte. Toda la poesía de estos místicos, que no es el caso de Ram Prasad, que su tema es Kali, pero aquellos que tienen a Krishna como su Dios elegido o preferido, lo que se llama Ishtadevata, hablan de estos amores de Krishna y Radha. Algunos son Jayadeva, que es quizá el más famoso, y que excepcionalmente escribió en sánscrito un poema impresionante que es la Gita Govinda. No lo confundan con la Bhagavad Gita. La Gita Govinda, hay otros autores como Narsi Mehta, con H, Mehta, y hay muchos más, ahorita no me acuerdo. Pero sí son bastantes, o poemas sueltos. Pero de estos que menciono tienen ciclos completos. Chandidas es otro. Uno es el Krishna pastoril, e idílico, como decía, y otro, ya no me quiero detener en la historia de Krishna, es el que tiene que asumir un reino que le corresponde, porque estaba como incógnito en la aldea de pastores, puesto que un tío quería matarlo. Entonces, cuando finalmente asume ese reino, toda esa vida de la aldea y de las gopis se acaba. Y esta imagen sí tiene que ver con la Bhagavad Gita, y aquí aparece Krishna como ay Dios, ¿qué pasa? Aquí aparece como el auriga. No sé por qué me está haciendo estas.
cosas. Que quiero señalar con el cursor, pero se va todo. Aquí está Krishna, como el Auriga, el conductor del carro de guerra de Arjuna, ya que empieza la batalla. Arjuna no quiere combatir y Krishna tiene que recordarle que su deber de guerrero es combatir, que no va a combatir por un reino, como él cree, sino por la justicia, y pues se lanza finalmente a la batalla. Y esto es una encarnación anómala de Vishnu que no corresponde a los avatares. Cuando hay todo un mito detrás de cada cosa casi que he estado diciendo, en una ocasión unos ascetas, unos rishis, sabios, se habían envanecido mucho por el poder de sus rituales y de la fuerza de sus mantras, y dicen, ya no necesitamos a los dioses, nos bastan nuestros mantras. Entonces Vishnu lo oye y le dice a Shiva, mira lo que están diciendo estos. Entonces bajan a la tierra, Vishnu convertido en esa figura deslumbrante que se llama Mohini. Moha quiere decir engaño, y Mohini es como la engañadora, la hechicera, la cautivadora. Y en cuanto los sabios ven a esta mujer, se les olvida el ritual y dejan ahí perdido el sacrificio que estaban haciendo y se van detrás de Mohini. Y ya despiertan cuando ven que sus mujeres se han ido detrás de Shiva. Entonces, esta es esa forma extraña de Vishnu como Mohini, y queda envuelto en su propio engaño, en su propia red, porque se la cree. Y de repente trata de seducir a Shiva, hasta que Shiva le dice, es que ya se te olvidó quién eres, ¿qué te pasa? Y ya reacciona finalmente. Esto es Lakshmi, que es la consorte de Vishnu. Si Vishnu es el protector del universo, Lakshmi aparece en gran medida también como protectora del universo, pero como protectora del hogar, de la casa. Es un emblema de la buena suerte, de la abundancia, de la belleza, de la inspiración. Esto es un bronce del sur de la India, que pueden datar estos bronces de los siglos VI al XII, más o menos. Y esto que está aquí se supone que son dos lotos. Esto es la mano en el gesto de bendición y la mano en el gesto de dar. Esta es otra escultura, pero en piedra, también del sur. Y aquí, en esta imagen, vemos más claro. Aquí no alcanza a distinguirse, pero por lo general, de esta mano que da, cae una lluvia de monedas de oro. Aquí están Vishnu y Lakshmi, y aquí también en una miniatura mogol, o sea, es el estilo de las miniaturas de la corte mogol, con una influencia persa tremenda.
esto podría ser con una imagen muy parecida, se podría representar a Mahoma yendo en el Burak hacia el cielo, ¿no? Y esta es otra figura anómala, porque la mitad es Shiva y la mitad es Vishnu. Se llama Hari. Hari es un nombre de Vishnu o de Krishna incluso, y Hara de Shiva, para mostrar que en realidad son lo mismo, son una sola figura. Y aquí está Shiva, que es la disolución cósmica y el retorno a la unidad primordial. Esto no sabemos si es Shiva. Esta imagen proviene de un sello de culturas prearias en la India, las culturas del Valle del Indo, que se desarrollaron entre los siglos del siglo 25 al 30 al 18 antes de Cristo. O sea, antes de la llegada de los arios o indoarios a la India. Hasta entonces había la idea de que la cultura de la India empezaba con estos arios hacia el siglo XII antes de Cristo, una tesis paralela a la que hubo sobre Grecia, que se pensaba que Grecia había empezado pues con la cultura posthomérica de Homero para acá, es lo único que se sabía de Grecia, y tanto en un lugar como en otro hubo excavaciones arqueológicas que vinieron a desmentir totalmente esas teorías. En la India se empezó a excavar, aunque se había descubierto desde antes, lo que fueron las ruinas de una cultura vastísima, muy extendida, en un territorio que ahora quedó en lo que es Pakistán. Pakistán se separó de la India en 48 y eso ya quedó en territorio pakistaní, pero eran ciudades perfectamente trazadas, tenían un trazo urbanístico moderno, tenían desagües, espacios públicos, en fin, todo. Encontraron estatuas de dioses, de una diosa, muchos sellos con una escritura que no se ha descifrado todavía, y sellos similares a los sellos sumerios, que son unas cositas cilíndricas de este tamaño, quizá tantito más grandes, que hacían rodar sobre cera. Y esto es lo que salió en uno de los sellos. Esta figura, no sabemos cómo se llamaba, pero tiene muchos atributos de lo que va a ser después la figura de Shiva. Tiene 3 caras, una de frente y 2 de perfil, como la Trimurti Shivaíta de elefanta. Tiene un tocado con unos cuernos de toro, y el toro es el vehículo de Shiva. Es una figura itifálica, es decir, que tiene el falo erecto, y en Shiva va a ser un emblema fálico, el Shiva Lingam, lo que va a constituir mucho el centro del culto. Y ese Shiva Lingam lo que representa realmente es el Shiva sin forma, el Shiva que trasciende todos los atributos, ¿no? Y está lleno de animales por todos lados, que también se asocia con la advocación de Shiva como Pashupata,
el señor de los animales, o Pashupati. Aquí vemos también una figura de las cuevas de Elefanta en la misma postura de meditación. Los brazos que le faltan son cortesía de los portugueses que llegaron a la India y se dedicaron a tirar al blanco contra las estatuas de la isla de Elefanta, que fue el primer sitio al que llegaron. Por eso tiene la isla un nombre, pues en portugués o en español, Elefanta, porque lo primero que vieron fue una elefanta en la playa. Y esto es una tarjeta de felicitación de Año Nuevo. Pero vemos que persiste la imagen del Shiva en meditación, que como tal se llama Mahadeva, y tiene medita sobre una piel de tigre, tiene como emblemas un tridente, esto es como un cuerno de caza, un tambor, un kamándalu hay aquí también, y también este tiene un rosario para repetir el mantra. Shiva se asocia también con la danza. Aquí hay un Shiva danzante, pero la imagen más conocida es esta, la de Shiva Nataraja, que son bronces que surgieron en la India pues hacia el siglo IX o X. Y de esta figura es posible deducir todo un sistema filosófico, que no vamos a decir aquí, pero es de una riqueza iconográfica y simbólica tremenda. Aquí hay un Shiva Linga en uno de los templos, que está aquí. Aquí están Shiva y Parvati, que es su consorte. Y esto es una miniatura de la escuela pajarí de Kangra, en los Himalayas. Y aquí empiezan a aparecer esos elementos nefastos propios de Kali también. Un collar de cabezas, está haciendo una guirnalda de cabezas humanas. Y hay unos perritos muy contentos que se están llevando huesos, pero son huesos humanos. Entonces, pues ya es medio raro todo esto, ¿no? Y aquí está, esto es una página de un cómic, porque hay también muchísimos cómics que tienen para rato, pueden seguir saliendo cientos y cientos de cómics distintos de cada episodio del Mahabharata o del Ramayana o de todos los mitos que hay en los Puranas o de todas las historias de los santos, ¿no? Y también conservan esta escuela de pintura que es como la de los calendarios, ¿no? Esta es también una figura especial de Shiva que aparece fundido con Shakti, Shakti o Parvati o su consorte. El término genérico es Shakti. Parvati es un personaje, como también Durga y Kali, que vamos a ver. Pero pueden observar que la mitad izquierda de la figura es que aparte está al revés, es femenina, sí, que nos queda la derecha, y la mitad derecha es masculina.
la mitad izquierda tiene una falda, aquí se puede ver el bordecito. Está vestida como mujer y tiene un arete de mujer. Aquí es la misma imagen que se llama Ardha Narishwara, que significa literalmente el Señor que es mitad mujer. Y aquí están algunas representaciones de esta Shakti, que son Parvati, Durga y Kali. Esto es del sur de la India también. Es Parvati, que parece como una espada, un loto también y un caracol. Es otra Parvati, es un bronce del sur. Más Parvatis. Y aquí aparece ya Durga con una tridente y un sable. Aquí está Durga. Durga es una diosa guerrera. En una ocasión, yo no sé cómo estamos de tiempo, no hay problema de tiempo. En una ocasión se desatan todos los demonios, así como pasa actualmente en México. Ya falta una Durga y ningún dios puede con ellos. Entonces todos juntan su fuerza y producen a Durga, que es una diosa tremenda, invencible, y aquí la vemos matando al demonio Mahishasura, que era un demonio que se había metido en un cuerpo de búfalo. La diosa Durga puede tener 4, 8, 16 brazos, en cada uno de los cuales puede llevar un arma, o más, pueden ser muchos, y siempre va montada o en un tigre o en un león. Aquí vemos al tigre devorando la cabeza del búfalo y el demonio está saliendo del cuerpo del búfalo. Esta es otra representación de Durga. Acá iba en un tigre y acá va en un león. El demonio es muy simpático. Tiene orejas de elefante, los colmillos son espectaculares, y tiene en los cuernos, no sé si alcanzan a ver, unas campanitas, que es lo que les ponen a las vacas. Les decoran los cuernos y les ponen campanitas en las aldeas, ¿no? Y aquí hay una Durga más apacible, también el tigre. Y trae también el tridente y el sable de Shiva y el Sudarshana de Vishnu. Aquí está el disco. Y el mazo de Brahma. Y también de Vishnu. Esta es ya Kali. También en otro episodio de ese mito, de pronto Durga está asediada por muchos demonios y hace salir de su entrecejo a la diosa Kali, que es todavía más terrible que ella. Y esta es una representación de Kali que trae una guirnalda de cráneos humanos, tiene un sable, una cabeza que ha decapitado y está danzando en un campo crematorio sobre el cuerpo de Shiva, que es su consorte. Todo tiene un simbolismo que vamos a ver. Aquí está esta otra imagen, que es la del templo del Kali Ghat en Calcuta, Kolkata. Y aquí aparece el cromo, ¿no?
este Shiva que aparece ahí se llama Mahakala, es advocación. Maha quiere decir grande, Kala es el tiempo o la muerte. Entonces, lo que representa a Kali sobre el tiempo, victoriosa, digamos, sobre el tiempo, es justamente la victoria sobre el tiempo y la muerte, es decir, la eternidad. El campo crematorio también es una imagen del final. Y, por ejemplo, la cabeza decapitada simboliza la muerte del ego. Trae aparte una falda de manos cercenadas que representa el fin de los karmas, el fin de las acciones humanas que atan a estar dando vuelta y vuelta, reencarnando en la tierra. Los cráneos son 50 y simbolizan las 50 letras del alfabeto sánscrito que estaban también en el mala, en el rosario de la diosa Saraswati. Es un rosario de 50 cuentas en las imágenes con la iconografía tradicional, que también representaban las letras del alfabeto, solo que hay una diferencia porque Saraswati es una diosa de los comienzos, de la creación, es el comienzo del conocimiento, de la poesía, de todo. Y Kali es una diosa del final. Entonces, lo que esas 50 letras están haciendo ahí es diciendo que ya dijeron todo lo que tenían que decir. Así que está representando el silencio. Esto es la entrada de una casa en el campo. En la India, estas son pinturas que probablemente hizo la dueña de la casa y el tigre le salió muy bien. Y estos ojitos son contra el mal de ojo. Son como protección que hay en las aldeas. Estos. Y esto de ahora es lo que hacen en Calcuta para las celebraciones de la diosa Kali y Durga, que duran varios días y que se fabrican estas imágenes, se despliegan casi en muchas calles y ya no digamos en los templos, por toda la ciudad. Toda la ciudad se llena de estas imágenes, como acá de imágenes navideñas. Y esto es un taller donde se fabrican en Calcuta, y aquí vemos a este artesano que está decorando el león. Aquí este león, este es el demonio, la diosa, y aquí es increíble, casi está teniendo una interacción con el león, a ver cómo le está quedando. Ese es el demonio de otra imagen. Además, cada grupo de artesanos tienen su estilo y el demonio es increíble, ¿no? Son los puestos. Aquí vemos un grupo ya casi terminado, faltan las rayas del tigre. Y estas son unas imágenes tradicionales de Ram Prasad, con una diosa Kali que tiene aquí una imagen muy benigna. Hay que decir también que la diosa Kali se ha ido dulcificando con el tiempo. Mientras más antigua, era más brutal. Esta es una imagen y una Shiva. Bueno,
entonces, como hemos podido apreciar aquí, la imagen de Kali puede resultar muy violenta y muy difícil de digerir cuando se ignora su significado, lo cual ha permitido que la hayan calumniado los ingleses y Steven Spielberg. Pero justamente, ahora, no quiere decir que no haya habido quizá grupos de pirados, como hay por todos lados, ¿no?, que hayan convertido los cultos a Kali en otras cosas, pero no es desde luego la norma, ¿no? Y fue, sin embargo, justamente un inglés, Sir John Woodroffe, académico y jurista egresado de Oxford y juez de la Suprema Corte de Calcuta durante el dominio británico, que bajo el seudónimo de Arthur Avalon escribió muchos libros explicando toda la filosofía de los cultos tántricos, que tienen una filosofía, así como tienen determinadas disciplinas. Y él se adentró muy a fondo, especialmente en el tantrismo Shakta, que es el que ya dije que tiene que ver con, que tiene como figura central a la Shakti, la energía divina personificada como consorte de Shiva. A Woodroffe se debe la traducción de muchos textos sánscritos y de un himno anónimo a Kali, el Karpurari Stotra, escrito también en sánscrito y probablemente del siglo XVII. En este himno se dice: tú das nacimiento al mundo y lo proteges, y en el tiempo de la disolución retraes hacia ti misma la tierra y todas las cosas. Por eso tú eres Brahma, eres el Señor de los mundos, Vishnu, esposo de Sri, que es Lakshmi, y eres Mahesha, que es Shiva, así como todos los otros seres y cosas. Ay de mí, ¿cómo entonces voy a poder elogiar tu grandeza? Y ese mismo carácter de la diosa, que asume en sí misma los poderes de la Trimurti, la creación, el sostenimiento y la disolución del universo, se encuentra también descrito en un texto muy anterior que está en uno de los Puranas, el Markandeya Purana, que es quizá del siglo VI y que en 13 capítulos contiene un poema que se llama Devi Mahatmyam, donde se narran todas las hazañas de la diosa Durga y su lucha contra los demonios. Y durante estas celebraciones de la diosa en Calcuta, y de hecho en todo Bengala, se recitan capítulos, como decía, frente a las imágenes de la diosa, tales como las que hemos visto. Y este himno, sin embargo, muestra aspectos distintos de la misma diosa, aunque reitera, de decir de repente tú eres la creadora del universo, eres la que lo sostiene, eres la que lo destruye. Pero dice también: tú eres el conocimiento supremo, al igual que la más grande ignorancia, el gran intelecto y la contemplación, al igual que el gran engaño. La gran Devi, o diosa, es también la gran Asuri, o demonia, o demonesa. Eres la causa primordial de todo y das fuerza a las tres cualidades, los gunas, que son distintas formas de energía de la naturaleza.
Eres la noche oscura de la disolución periódica. Eres la gran noche de la disolución final y la noche terrible del engaño. Eres la diosa de la buena fortuna, la regidora. Eres modestia, inteligencia dotada de conocimiento, timidez, nutrición, contentamiento, tranquilidad y tolerancia. Armada de espada, lanza, basto, disco, caracola, arco, flechas, honda y mazo de fierro, tú eres terrible y eres agradable, sí, más agradable que todas las cosas agradables y sumamente hermosa. En verdad, eres la Señora Suprema, más allá de lo alto y lo bajo. Además de que aquí aparece Kali personificando elementos opuestos como conocimiento e ignorancia, me interesa destacar el elemento de la oscuridad. Kali significa negra, y en el Rig Veda recibe ese nombre una de las 7 lenguas de fuego de Agni, que es el dios del fuego, y la lengua más negra y terrible. Con gran frecuencia se ha asociado también con la diosa védica de la noche, Ratri, que reúne igualmente aspectos benéficos y terribles. Y Kali es en verdad negra y terrible. En la iconografía más difundida aparece, como hemos visto, danzando sobre el cadáver de Shiva como Mahakala en un campo crematorio, mostrando, como decía hace un momento, una imagen del final. A la manera de la diosa azteca Coatlicue, Kali lleva emblemas mortuorios y ostenta no uno, como Coatlicue, sino los 50 cráneos o cabezas en una guirnalda que, como decía, representan las 50 letras del alfabeto sánscrito, aunque también se interpreta como que lleva los cráneos o las cabezas de sus devotos que se le ofrecen al morir. Según señala Woodruff, las imágenes fúnebres que se asocian con Kali son símbolo de la destrucción que un aspirante a la verdad debe efectuar dentro de sí mismo. La destrucción del ego, que es la cabeza decapitada, del deseo, del apego, de la ignorancia, de las acciones o karmas limitantes, que son las manos cercenadas, y también de su sentido de separación, que a veces aparece como el obstáculo más grande, el sentir que se está separado de Dios, que se es indigno de Dios, que se está aislado en el mundo en una situación de desdicha, de infelicidad, el sentimiento de que se es un gusano infecto de la tierra, etc. Todo eso es lo que aparece allá como el peor obstáculo. Acá no hay nada de acariciar el latigueo de yo soy un indigno pecador, sino lo opuesto, el superar esa conciencia que limita muchísimo y mantiene a la gente pues en la condición de gusano. Entonces, el yogi debe quemar todo eso en el fuego de su disciplina. El campo crematorio en realidad está en su propio interior, del mismo modo que los demonios que destruye Durga en el Devi Mahatmya,
la propia Kali, son los propios demonios interiores, el orgullo, la ira, la codicia, etc. Kali y Durga representan, pues, la fase del proceso de evolución espiritual en que el devoto debe despojarse de lo transitorio para alcanzar lo permanente en su propio ser interior. Cuando el Devi Mahatmya dice: eres la noche oscura de la disolución periódica, eres la gran noche de la disolución final y la noche terrible del engaño, por una parte está aludiendo al vacío reinante después de una disolución cósmica y antes de la siguiente creación, y por otra se refiere precisamente a la noche oscura de los místicos, cuando han perdido todo lo que constituía su mundo, su vida, sus hábitos, casi diría aquí su zona de confort, y no tienen acceso todavía a esa nueva conciencia espiritual, que es una conciencia de su propia plenitud y perfección interior. Pero mientras la alcanzan, están en una fase de oscuridad total, una verdadera noche oscura, una nube del no saber, una gran ignorancia. Todo esto, pues, constituye el mundo espiritual de Ram Prasad desde su infancia, puesto que sus padres eran devotos de Kali. Y como ocurre con la mayoría de los poetas santos de la India, sobre Ram Prasad tenemos algunos datos históricos y muchos que son legendarios. En realidad no hay certeza siquiera sobre su año de nacimiento, aunque se cree que nació hacia el 1718 o 1723 en Halihazar, una aldea 30 kilómetros al norte de Calcuta. Era hijo de un médico brahmin, brahmin quiere decir de la casta de los brahmines, de los sacerdotes, que era médico, como dije ya, y recibió de él, Ram Prasad recibió de su padre una educación excepcional, porque aprendió sánscrito, lo cual no era la norma. La gente culta o los sacerdotes sabían sánscrito. Es el mismo caso del latín en la Europa medieval, exactamente. E igual del sánscrito brotaron todas las lenguas modernas de la India, exceptuando las del sur, las lenguas dravídicas que son más antiguas, ¿no? Tal como las lenguas romances salieron del latín. Entonces Ram Prasad sí sabía sánscrito, persa y hindi, además del bengalí, que era su lengua materna. Y todo eso le permitió conocer distintas tradiciones literarias. Sus padres lo casaron joven, como era costumbre, y tuvo hijos. Recibió iniciación sucesivamente del gurú familiar, que murió poco después, y de Krishnananda Agama Vajisha, que era un yogi y erudito tántrico, también devoto de Kali. Fue a partir de esta segunda iniciación que creció en él la devoción por la diosa. En todas las tradiciones místicas de la India, el gurú es un elemento indispensable, pues es quien despierta al discípulo hacia la experiencia espiritual.
Sin ningún sentido práctico para seguir la profesión de su padre, Ram Prasad pasaba gran parte de su tiempo practicando su sadhana, que es la disciplina interior, la disciplina espiritual prescrita por su guru. Pero a la muerte de su padre tuvo que mudarse a Kolkata y conseguir trabajo como tenedor de libros, que sería contador, me imagino. Y cuando su patrón encontró sus poemas a Kali, escritos en los libros de contabilidad, a diferencia de lo que hubiera hecho cualquier cretino, en lugar de correrlo, se conmovió por la belleza y devoción de los himnos y lo envió de regreso a su casa para que continuara escribiendo poemas a la diosa con la asignación mensual del mismo salario. Una beca. En su aldea, Ram Prasad prosiguió su sadhana, practicando meditación, y se dice que tuvo una visión de la forma de Kali como la Shakti o energía divina primordial. Cuando Krishna Chandra de Nadia, un prominente maharaja de Bengala, escuchó los cantos de Ram Prasad, lo designó como poeta de su corte, aunque él rara vez asistía, y se convirtió también en su benefactor. Y aunque se dice que Ram Prasad llegó incluso a cantar sus poemas, incluso en la corte de Siraj-ud-Daulah, que esto era ya un sultanato musulmán, y Siraj al-Daulah perdió el reino a manos de los ingleses. Fue aquí donde entró Inglaterra disfrazada de empresa comercial a la India, y de ahí para el Real. La India se independizó hasta 1947, pero entró disfrazada de la Compañía de las Indias Orientales con el propósito de hacer un intercambio comercial, nada más, y se fue apoderando de todo, ¿no? De las minas más importantes también. Basta decir que el diamante más grande del mundo, que se llama Kohinoor y provenía de una mina de la India, está en la corona británica, lo cual simboliza un poco el rango del saqueo de los ingleses, ¿no? Y bueno, lo que decía era que aunque se dice que incluso cantó Ram Prasad en esta corte, prefería su vida de retiro espiritual a la vida de ninguna corte, ¿no? Hay varios libros de himnos que se atribuyen a Ram Prasad: Vidya Sundar, Kali Kirtana, Krishna Kirtana y Shakti Giti, que fueron ampliamente reconocidas tanto por hindúes como por sufíes. Y recordando que los poemas de los bhaktas eran para ser cantados, se puede decir que Ram Prasad se adelantó en varios siglos al concepto contemporáneo de fusión musical y tuvo como otra importante influencia la de los bauls, bandas de músicos errantes de Bengala que hasta la fecha componen canciones místicas en un estilo popular. Traigo unos cantos de los bauls, pero yo no sé si mejor termino y los oímos al final mientras tomamos cafecito. Hay algo de los bauls y algo de Ram Prasad también. En sánscrito, baul significa loco, poseso, pero también iluminado,
Y los baúls constituyen una antigua y heterogénea tradición de Bengala, siendo indistintamente devotos de Vishnu o seguidores de corrientes islámicas sufíes, pero no seguidores de los cultos de Kali, por lo general. Los baúls asimilaban también diversas influencias yógicas, tántricas y budistas. Los baúls buscan al amado ideal, a quien llaman guru o murshid, término sufí para maestro, al igual que guru en sánscrito. Y sus canciones muestran un anhelo por Dios. Tuvieron gran influencia también en Ramakrishna Paramahamsa, que es uno de los grandes místicos de la India. Es posterior en un siglo a Ram Prasad. Ramakrishna es del siglo XIX. Y también tuvieron mucha influencia en Rabindranath Tagore, que era igualmente de Bengala, y que al recibir el premio Nobel, no sé si fue en 1913 o por ahí, no recuerdo la fecha exacta, o 15, despertó muchísimo interés en las cuestiones de la India, particularmente en la literatura. Fue importantísimo ese premio Nobel de Tagore, no solo por la difusión de la obra del propio Tagore, que es bellísima, sino que atrajo, como decía, el interés hacia toda la tradición literaria de la India. Incluso podemos recordar que, no sé si tienen presente aquella colección que hizo Vasconcelos cuando fue ministro entonces de Educación Pública, que tenía un volumen dedicado a Tagore y unos libros preciosos que hizo también Vasconcelos en esa época, que eran las lecturas clásicas para niños. Pues no empezaban ni con la Ilíada ni con la Biblia, como hubiera sido la norma, sino con los Vedas. O sea que sí se empezó a abrir mucho un panorama de las culturas orientales, ¿no? Entonces decía que los baúls también tuvieron una influencia considerable sobre Tagore, y el poder de la música y las canciones místicas de los baúls propició que en 2005 esta tradición de los baúls fuera reconocida por la UNESCO como parte de la herencia intangible de la humanidad. Además de algunos rasgos de los baúls, las canciones de Ram Prasad toman elementos clásicos de los ragas, que es la música clásica de la India, así como del Nama Sankirtana, que es un género de canto devocional popular, cuyo uso está extendido y es vigente por toda la India. Así que con esto, aunado a su talento propio, Ram Prasad creó una nueva forma poética y musical que tuvo un gran arraigo en la cultura bengalí. Sus canciones, recogidas bajo el título de Ram Prasadi Sangeet, se cantan hasta la fecha en Bengala y en otras partes, y ahora pues se han rescatado en grabaciones. Los poemas de Ram Prasad reflejan la intensidad de su devoción, su anhelo por alcanzar la unión completa con el principio divino bajo la forma de la Madre Kali,
o a través de la forma de Kali, y la transformación espiritual que lo condujo a ello. Las diversas etapas del camino interior, con todo su esplendor y su dureza, pueden encontrarse en sus poemas, así como en el de tantos otros poetas místicos que ha tenido la India, que han dado voz a la ansiedad y el dolor por la separación del amado, lo mismo que al éxtasis del encuentro y la unión. El relato de su muerte es de gran belleza. Se dice que hacia 1775, en las festividades de la diosa, durante la celebración de Diwali, que es el Año Nuevo, Ram Prasad cantaba himnos a Kali dentro del río Ganges, mientras la imagen de la diosa era sumergida ritualmente en las aguas del río, y al término de la celebración, Ram Prasad murió. Estas imágenes que veíamos del Kumortuli de Calcuta, las que están fabricando y que se hacen con tal detalle y preciosismo, en realidad duran los 4 días de la celebración. Terminando, se sumergen en el río y se pierden y se van. O sea, es algo muy notable. Un año antes de la muerte de Ram Prasad, nació Lalon Shah, uno de los más grandes bauls. Y Ram Prasad es quizá el último gran poeta místico de la India premoderna, aunque la modernización de la India pocas veces ha tocado a los místicos y a los ascetas. Su poesía y su música de Ram Prasad son una constatación de la unidad espiritual de la India, a pesar de la diversidad de las tradiciones regionales. A muchos de sus poemas se les podría cambiar el nombre de Kali por el de Krishna o Shiva y podrían formar parte de la colección de cualquier otra tradición espiritual. O sea, aunque es tan distinto todo, la lengua, las tradiciones locales, los cultos, hay una enorme cercanía en los poemas místicos. Y yo tenía algunos para leer, pero yo no sé qué tan cansados están. Si quieren, Sí. ¿sí? Sí, por favor. Sí, ya están. Si quieren que hagamos un pequeño break y regresamos, podemos hacerlo. También como quieren. Si quieren, ahora sí que un coffee break y el café. Y si quieren regresamos 10 minutos. 10 de acuerdo? minutos. Y mientras podemos oír lo de los bauls, pero